El estado estético del hombre, Friedrich von Schiller, 1759-1805. Fundamentación estética y filosófica de lo estético. Schiller define lo estético como la bisagra o estadio de transición entre lo groseramente sensual y lo sublimemente racional. Bajo el llamado impulso del juego, la condición estética reconcilia el impulso sensible, la materia variable sin forma, apetitiva de la sensación y el deseo, con el impulso formal de la fuerza activa, configuradora e inmutable de la razón kantiana. Aquello que consigue esta unión de sentido y espíritu es lo estético, una categoría epistemológica que Schiller tiende a antropologizar radicalmente. Principio 1. Schiller está escribiendo con el fragor del terror revolucionario francés en sus oídos, lo cual podría explicar por qué cree que la razón abstracta necesita alguna clase de moderación compasiva. Dice, gracias al temple anímico estético, la autonomía de la razón se abre ya al dominio de la sensibilidad. Se interrumpe el dominio de la sensación dentro de sus propias fronteras y el hombre físico se refina hasta el punto que el hombre espiritual solo necesita desarrollarse a partir del hombre físico conforme a las leyes de la libertad. Principio 2. Lo que Schiller denomina el temple anímico estético define de un hecho un proyecto de reconstrucción ideológica fundamental. Lo estético es la mediación perdida entre una sociedad civil barbárica entregada al puro apetito y el ideal de un Estado político bien organizado. Dice, si el hombre llega alguna vez a resolver ese problema de la política en la práctica, tendrá que aproximarse a él a través del problema de lo estético, porque es sólo a través de la belleza como el hombre se abre camino hacia la libertad. Sistematización de la propuesta schilleriana. Cartas a la educación estética del hombre, publicada en 1795, tiene como influencias más directas, por un lado, el contexto político e histórico como reacción a los acontecimientos de la Revolución Francesa, el periodo de terror. La lectura de Rousseau, el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, y la lectura de Lessing y su libro Educación del género humano. Lessing consideraba la educación estética como guía de la razón. En Cartas a la educación estética del hombre se refiere a la crítica a la razón ilustrada, plantea dar una nueva forma a la razón. Surge también del desengaño de los principios ilustrados y se presenta como la solución de los problemas políticos debían abordarse por la vía estética. De acuerdo con la crítica a la razón ilustrada, nos damos cuenta que está, en primera instancia, los efectos de la desintegración de la unidad interna de la naturaleza humana y, a su vez, cómo es a través de la belleza como se llega a la libertad. En cuanto a la desintegración de la unidad interna de la naturaleza humana, propugna por el restablecimiento de la unidad de la naturaleza humana y, con respecto a la belleza y la libertad, alude al ennoblecimiento del carácter humano a través del arte. La naturaleza humana está dividida por el impulso sensible, que excluye autonomía y libertad, y el impulso formal, que excluye todas las dependencias. Estas se reconcilian en la invención de Schiller llamada impulso del juego, que libera al hombre física y moralmente. En la educación de la sensibilidad, el artista actúa como educador. Despreciado el juicio de su época, da lo que el pueblo necesita, pero no lo que aplaude. En general, el artista es un vehículo mediante el cual se constituye en alumbrador a puerta de la belleza. En este sentido, entonces, la propuesta de Schiller
se constituye en la solución de los problemas políticos al abordarse por la vía estética. Schiller procura atenuar el formalismo y el rigorismo de la ética kantiana y de salvar el abismo que veía Kant entre el mundo sensible y el material y el mundo de la forma y del pensamiento. Schiller ve en el estado estético del hombre la superación de ese abismo y en el arte la culminación de la síntesis armónica de materia y forma y la verdadera libertad del hombre. La estética de Schiller responde a su ideal de libertad. En las cartas 18 y 22 de la educación estética del hombre, Schiller propone su concepto del estado estético del hombre. De acuerdo con él, la belleza es un estado intermedio, junta y enlaza estados opuestos. Se debe hacer con perfección ese enlace, realizarlo con tanta pureza e integridad que los dos estados desaparezcan por completo en el tercero. Asimismo, solo el ejercicio estético conduce a lo ilimitado. Cualquier otro estado en que podamos caer nos refiere a uno anterior y necesita resolver otro consiguiente. Solo el estético forma un todo en sí mismo, porque contiene en sí mismo todas las condiciones de su nacimiento y de su duración. La belleza surge entonces de la síntesis de dos pares opuestos. Por un lado, la forma, entendida como el sentir, lo que asegura la experiencia. Por otro lado, el pensamiento, que asegura o garantiza el pensar y asegura la razón. Las concepciones del arte de carácter formalista, como es el caso de la concepción kantiana, concibe la totalidad de la impresión sensible y no distingue nada aisladamente. Los formalistas, en este caso Kant, temen negar la belleza dinámicamente, es decir, como fuerza eficiente, si separan lo que en el sentimiento va unido. Los filósofos que centran el contenido del arte en el pensamiento toman como guía el intelecto y no logran jamás un concepto de la belleza, porque en la totalidad de estas no ven nunca la totalidad, sino las partes. Temen negarla lógicamente, es decir, como concepto, si reúnen lo que en el entendimiento va separado. La propuesta schilleriana se constituye entonces a partir de la síntesis de la forma y el pensamiento, y lo que él ha denominado el juego o temple del juego o temple estético. El temple estético del alma es como cero, en el sentido de que en él buscamos en vano efectos particulares y determinados. Es, en cambio, en otro sentido, un estado de máxima realidad. Si consideramos que en él desaparecen todas las limitaciones y se suman todas las fuerzas que actúan juntas en ese estado. El efecto estético, solo el estético, forma un todo en sí mismo porque contiene en sí mismo todas las condiciones de su nacimiento y de su duración.